48 horas antes de enfrentarse cara a cara con el Congreso al que llamó nido de ratas, el presidente Javier Milei juntó a su tropa de diputados y les adelantó que va a seguir avanzando en su proyecto de reforma del Estado con decretos o con leyes. Mientras el conflicto con los gobernadores entró en un impasse, desde el Ejecutivo abren nuevos canales de negociación con las provincias. A muy pocas horas de su mensaje, Milei se mueve entre el enojo y el diálogo. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. El presidente Javier Milei recibió a Cristian Ritondo y almorzó con él, quien es además el jefe de la bancada de diputados del PRO. Esto pasó en la Casa Rosada. El diálogo cara a cara con Ritondo se produce antes de la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso, mientras que el diputado expresó luego del encuentro que hay una oportunidad histórica de realizar cambios. Es una herencia muy dura, ¿no?, para un plan económico que necesita de un ajuste. En la reunión del G20 de ministros de Hacienda en San Pablo, el titular de Economía, Luis Caputo, mantuvo un encuentro con la directora gerente del FMI, Cristalina Georgieva. Ambos destacaron la reunión. Por un lado, Caputo expresó que el FMI apoya las medidas del gobierno y por otro lado, Georgieva indicó que la reunión fue excelente. ¿Hay un nuevo acuerdo en puerta entre la Argentina y el fondo? El Papa Francisco defendió el rol del Estado en un mensaje durante la organización de un encuentro con una organización no gubernamental de jueces. En su primera manifestación, luego del encuentro con Javier Milei en el Vaticano, esta vez Francisco se preguntó: ¿para qué sirve tener el poder si se aleja de la construcción de sociedades justas? La defensa de la justicia social del sumo pontífice tuvo una rápida respuesta por parte del gobierno. La verdad, no me acuerdo todas las frases que dijiste, pero digamos, podríamos analizar una a una. Por supuesto que en algunas de ellas no estamos de acuerdo. Paro por 24 horas para el próximo lunes 4 de marzo como consecuencia del fracaso de las negociaciones con el gobierno nacional y la falta de oferta para fijar un nuevo piso para el salario mínimo de los maestros. Mientras tanto, en los aeropuertos se cumple un paro total de actividades por la medida de fuerza que llevan adelante los gremios aeronáuticos, con más de 35.000 pasajeros afectados. Están a la venta las entradas para la próxima Copa América, pero todavía hay algunos problemas para poder conseguirlas. Se trata de una pequeña restricción que va a ser próximamente saldada para que cada uno de los fanáticos puedan conseguirlas y de esta forma estar presente en Estados Unidos para alentar a su seleccionado. ¿Cuánto saldrá cada una de las entradas? Ay, en un rato te contamos. Pasa hoy. La empresa Trenes Argentinos agregó una mayor dotación de personal de seguridad en las distintas estaciones para evitar que los pasajeros salten los molinetes y de esa manera tener que evitar pasar la tarjeta SUBE y no tener que pagar el pasaje. Bueno, esto se ha hecho mucho más intenso a partir de la suba en el costo del pasaje por transporte público. En Constitución, trabajando desde el móvil, está nuestro compañero Martín Buratti. Buenas noches, Martín. Buenas noches, Silvina. Y vos sabés que el operativo policial es un poco menor ahora de lo que fue hace 3 horas, cuando obviamente era la hora pico y esta estación estaba mucho más llena de gente. Pero primero te voy a contar qué es lo que ocurría en las últimas semanas y lo que provocó que este operativo, que hoy es más intenso, se intensificara justamente. Y son estos videos que circularon en redes donde se veían a varias personas, una detrás de otra, cruzando los molinetes y evitando pagar, obviamente, y pasar la tarjeta SUBE, luego del aumento del boleto que surgió
surgió hace 2 semanas. Bueno, estos videos pusieron en alerta a Trenes Argentinos y lo que ocurrió es esto, ¿no? La profundización del operativo de seguridad. En estos momentos vemos alrededor de 15 oficiales, entre 15 y 20 oficiales, pero a la tarde fueron más de 40 y a eso se sumaban también seguridad privada contratada por Trenes Argentinos que estaba recorriendo aquí todo este predio de la estación Constitución. Esto comenzó, como te decía, luego de un importante aumento en las tarifas para viajar en tren. Recordemos que hace 2 semanas estaban alrededor de 55 pesos el boleto mínimo, hoy está entre 130 y 208 y en el mes de abril subiría a 500 pesos, por lo cual en Trenes Argentinos ya algunos se preguntan cuál va a ser el operativo para justamente poder prevenir que la gente salte los molinetes cuando los boletos estén aún más caros de lo que están en el día de hoy. Para cerrar un poco esto, te contamos que a pesar de este operativo de seguridad que estamos viendo, todavía vemos gente que salta los molinetes. Esto ocurre, según nos contaban algunos oficiales, porque quienes no pagan o no pasan la SUBE desde el lugar de origen, cuando llegan aquí, si la pasan en uno de estos molinetes que vimos aquí, tienen que pagar la tarifa plena. Entonces, para evitarlo y no pagar esa tarifa que obviamente es más cara, igual se arriesgan a pesar de que estén todos estos policías que estamos viendo aquí. De todas maneras, Trenes Argentinos espera que en los próximos días esto genere una disuasión en los usuarios que saltan los molinetes y que esta conducta se vaya reduciendo. Muy bien, Martín, esperemos que se pueda cumplir con este objetivo y que además la seguridad esté allí presente para garantizar que haya una buena convivencia, que no se cometan delitos y otro tipo de cuestiones que tienen que ver con el hecho específico de la seguridad también allí en los andenes. Buenas noches y muchas gracias. Y además, previo a la apertura de sesiones ordinarias que tendrá lugar el próximo viernes, el presidente Javier Milei recibió hoy en la Casa Rosada a los diputados que integran su bloque, el de La Libertad Avanza. Los diputados viajaron hacia la Casa de Gobierno en subte, allí en la línea A, desde Congreso hasta Plaza de Mayo. Y estuvieron presentes el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, el titular del bloque libertario, Oscar Sago, y las diputadas Jimena Villaverde, Lilia Lemoine, Juliana Santillán y el diputado Berti Venegas Lynch. En la reunión, que se extendió algo más de 1 hora y media, el presidente les dijo a los diputados que en el discurso en la Asamblea Legislativa del próximo viernes habrá una profundización de las cuestiones que tienen que ver con la herencia recibida de parte del kirchnerismo. Además, anticipó que va a hacer referencia al conflicto con los gobernadores y todos están esperando saber qué tono, además de los anuncios, va a usar el presidente de la Nación, que hoy además permitió que se instale un atril en el hemiciclo de la Cámara Baja, desde el cual finalmente va a hablar. ¿Qué expectativas tiene usted para el viernes, para el discurso del presidente? Yo los disfruto, siempre. Gracias. Lilia, ¿cómo ves lo que está haciendo el presidente de la Nación en las redes sociales, burlándose de Nacho Torres, del gobernador y otro tipo de cosas? ¿Cómo lo ves vos? Me voy a sumar, Nacho Torres, no puedes usar Gmail siendo gobernador para tratar temas del Estado. Eso es punible, para que sepan. O sea, es un ridículo. No merece otra cosa que burlas. Pero digo, la foto que subieron donde lo simulan hacer, que el propio presidente reposteó, donde lo simulan con síndrome de Down. No vi eso. Javier Milei, además, almorzó hoy con Cristian Ritondo en la Casa Rosada. Hubo comentarios, hubo declaraciones del exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, donde conversó y señaló que el tema que estuvo en debate tuvo que ver con la situación que atraviesa el país, la marcha del proceso económico y la instancia de lograr un diálogo, especialmente luego del enfrentamiento con los gobernadores de la Patagonia. En su cuenta de X, además, Ritondo agregó que tenemos la oportunidad histórica de realizar los cambios rápidos y profundos que Argentina necesita para volver a ser un país normal. El momento es ahora, señaló Ritondo. Hablamos de la situación económica, de cómo el mundo empieza a tocar a la baja, la acumulación de reserva que está haciendo el Banco Central, el
camino del ajuste fiscal. Me parece que sí, hablamos del resultado que está dando esta política económica y, lógicamente, la herencia recibida del 56% de pobres en Argentina es una herencia muy dura, ¿no?, para un plan económico que necesita de un ajuste. El ministro de Economía, Luis Toto Caputo, ya empezó a tener una nutrida agenda en San Pablo en la reunión del G20 de ministros de Hacienda. El encuentro comenzó hoy, la jornada se extenderá también mañana. Hoy tuvo una reunión con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, una reunión de la cual Caputo salió diciendo que fue una muy buena reunión. Georgieva dijo que fue excelente. Del lado del Ministerio de Economía dicen que el Fondo Monetario Internacional apoya las medidas del gobierno de Milei. En tanto, la directora gerente del fondo remarcó la necesidad de que el plan sea sustentable en el tiempo y que se apoye a los sectores más vulnerables. La misma línea argumental que mantuvo su número 2, Gita Gopinath, cuando estuvo aquí en Buenos Aires. Mañana tendrá Caputo otra reunión crucial con la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, una figura central también para destrabar fondos frescos del Fondo Monetario Internacional Argentina. ¿De qué estamos hablando? De dólares frescos en caso de haber un nuevo acuerdo con el fondo. En el gobierno quieren eso para levantar el cepo. Hay que ver si el Fondo Monetario Internacional decide exponerse aún más al riesgo argentino con la deuda que ya arrastra el país con esa entidad. Leandro, una cuestión. Vos sabés que en Casa Rosada se hablaba mucho días atrás sobre la posibilidad de terminar con los fondos fiduciarios. Algunos por decretos, otros es mucho más difícil hacerlo porque se necesita una ley. Pero ¿el gobierno va a poder avanzar con esto? ¿Y quién va a manejar esos fondos? El gobierno tiene decidido avanzar con esta medida, tiene decidido de alguna forma seguir reduciendo el déficit fiscal con la motosierra, es decir, ese plan de Caputo. El ancla del plan económico es un ancla fiscal y el gobierno está viendo la forma de reducir el gasto del Estado. Una de las maneras que encontraron son los fondos fiduciarios. Hay fondos fiduciarios de distintos temas, de distintas áreas. De hecho, hay uno que es el Fondo Nacional del Trigo, que creó Alberto Fernández cuando fue la guerra con Ucrania para intentar controlar el precio de la harina y del pan. Bueno, el gobierno de Milei quiere avanzar sobre todos estos fondos y ya tomó la decisión de hacerlo. Hay que ver si lo instrumenta por decreto, si insisten con leyes, en este caso ya no ómnibus, sino leyes fitito, leyes más acotadas y pequeñas, adaptadas a cada caso, pero el gobierno quiere hacer eso. Por otro lado, empezamos a ver las reacciones de la oposición frente a los ajustes de Milei. Estamos hablando del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. ¿Qué pasó hoy? Bueno, ARBA, el ente recaudador de la provincia de Buenos Aires, anunció que va a cobrar un anticipo de ingresos brutos a grandes contribuyentes. Estamos hablando de 250 contribuyentes que son grandes empresas y les va a cobrar en marzo una cuota que iba a ser en 8 cuotas pagaderas justamente para intentar cubrir los fondos de la coparticipación que Milei le retiró al gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo es la decisión? Básicamente se cobrará este anticipo de impuestos el 8 de marzo, es decir, falta poquito, esto es en 10 días. Se abonará en un solo pago lo que antes iba a ser prorrateado en 8 cuotas. Entonces se cancela ese pago en 8 cuotas y el gobierno de la provincia de Buenos Aires espera recaudar con esta medida 155 mil millones de pesos. Es decir, con esto planean cubrir el bache que les deja el retiro de fondos del gobierno de la nación. Mientras tanto, la justicia decide si fue legal la quita de esos fondos o no. Bueno, Kicillof apuesta por un fuerte impuestazo, porque en definitiva en 8 cuotas con la inflación eso iba a ser licuado, lo adelanta todo a marzo para que el fisco pueda hacer frente a pago de salarios, de jubilaciones y de otros aspectos. Bueno, volvemos a preguntarnos qué reacción tienen los mercados frente a este escenario, donde por momentos parecería que hay una suerte de tregua con los gobernadores, pero donde por otra parte los gobernadores están accionando y esa previa del mensaje frente a la Asamblea Legislativa genera mucha expectativa. Totalmente. Hoy continuó la caída del dólar. Estamos hablando de una paz cambiaria, una estabilidad cambiaria que sigue generando una caída del blue y también de los financieros. Y por otro lado, un rebote en los bonos que ayer habían caído mucho. De esta forma, el dólar, digamos, tuvo, como te decía, una baja que empieza a sembrar dudas sobre la liquidación de la cosecha, ¿no? Porque hay que ver si el campo quiere liquidar en abril con estos niveles del dólar. El blue cayó 2,3%.
1,34%, cerró en 1.045 pesos. El MEP cayó 1,3%, es el más barato, 1.031 pesos. Y el contado con liquidación cayó 1,4% y está en 1.071 pesos. Es un dólar barato comparado al dólar de 1.200 pesos que teníamos hace unos meses. Y te decía que los bonos reaccionaron luego de perder mucho ayer y anteayer. Hoy los bonos subieron, el Merval en dólares siguió cayendo, el Merval en dólares cayó 2%, cerró en 932 dólares. Pero los bonos soberanos del Estado Nacional subieron. 3% subió la L30, ayer había caído y hoy recuperó su cotización. Y el bono de la provincia de Buenos Aires, que ayer cayó 5% y el día anterior cayó 4,5%, es decir, más de 9% en 2 días, hoy tuvo una suba leve, que no logró recuperar todo lo que había caído. Subió 0,80%, una suba moderada, acotada. Los mercados siguen viendo ruido político y están muy expectantes al discurso de Milei del viernes en la apertura de sesiones ordinarias. Están muy expectantes a ver si va a haber algún tipo de anuncio económico, político, o si Milei, por otro lado, va a seguir con su enfrentamiento político con la oposición y los gobernadores. El mercado está expectante, cauteloso y tomando nota de eso. Bueno, pero los inversores no paran, ¿no? Y hoy, en este momento, hay un dato que es muy, muy importante. No sé si porque se busca refugio o en realidad es una movida internacional. Está allí el mercado del Bitcoin con una fuerza y una temperatura muy fuerte. ¿Nos das un anticipo de esto? El Bitcoin vuela, hoy voló. Más de 7% subió. En instantes te vamos a contar cuáles son los factores que lo impulsaron y qué puede pasar en los próximos meses. El Papa Francisco realizó su primera manifestación pública después de la reunión que mantuvo con el presidente Javier Milei en el Vaticano. Y en rigor sorprendió cuando dijo que no alcanza solo con la legitimidad de origen y avanzó al asegurar que no alcanza el poder si en realidad se aleja de la construcción de una sociedad que sea justa. Hermanos y hermanas, todos los que ejercen un poder público tienen que tener presente que no alcanza con la legitimidad de origen. No, el ejercicio debe también ser legítimo. ¿Qué justificación puede tener el poder si se aleja de la construcción de sociedades justas y dignas? ¿Puedo ser un buen magistrado mirando hacia el costado frente al sufrimiento del otro? Y estas palabras de Francisco fueron el eje central del mensaje que el Papa compartió hoy en una reunión que tuvo que ver con la inauguración de la sede porteña del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana. La llaman por una sigla, la COPAJU, y también del Instituto Fray Bartolomé de las Casas, que es una suerte de ONG que reúne a distintos magistrados. Desde distintos sectores se vinculó este mensaje del Papa con la realidad política argentina y además con el proceso político que encabeza Javier Milei, a lo cual el propio gobierno, esta vez a través del vocero presidencial, Manuel Adorni, le dio una rápida respuesta. Por supuesto que la palabra del Papa Francisco la respetamos, la escuchamos. Yo la verdad es que no había escuchado esa definición que vos me estás dando, las doy por buenas, por supuesto, pero el Estado tiene que garantizar el acceso a la justicia, que la ley sea igual para todos, tiene que garantizar seguridad jurídica y tiene que garantizar algunas otras cuestiones que el Estado, al menos el que conocemos en la Argentina, no lo ha hecho. Tras la baja del programa Potenciar Trabajo y el recorte a los comedores, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y otras organizaciones sociales realizaron una nueva manifestación frente a la sede del Ministerio de Capital Humano. Fue allí en Retiro, en Carlos Pellegrini y Juncal. Denunciaron el hambre de millones de familias que se quedaron con sus platos vacíos. Esto lo dijo el secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo. Los gremios docentes anunciaron un nuevo paro nacional para este lunes 4 de marzo. Calificaron la reunión con el gobierno como una pérdida de tiempo y denunciaron la falta de respuesta en materia salarial por parte de las autoridades del Ministerio de Capital Humano.
La medida de fuerza podría extenderse si no se logra una oferta salarial que permita constituir el mínimo de los ingresos para los maestros en la Argentina. Estamos en cuenta regresiva porque sabés que a las 0 termina el paro de los 3 principales gremios aeronáuticos del país. Hoy todos los aeropuertos estuvieron casi totalmente paralizados como consecuencia de esta medida de fuerza que había estado a punto de levantarse ayer y que tras un esbozo de un principio de acuerdo, finalmente no prosperó, no hubo avances. Bueno, sin embargo, los gremios reactivaron allí esta decisión de llevar adelante la medida de fuerza. El ministro de Economía, Luis Caputo, no aprobaba la posibilidad de generar una nueva instancia salarial, naufragó la conversación y estamos en esta situación de paro aeronáutico. El paro de los 3 sindicatos aeronáuticos más importantes del país generó esta imagen inédita en Aeroparque, casi sin pasajeros. Los pocos que llegaron al edificio debían realizar una escala que no se pudo concretar o hacían fila para realizar algún reclamo o reprogramar sus vuelos. Yo tengo un viaje que estaba programado hace varios meses por una agencia internacional y no tenían noticia del paro, así que no pudieron hacer ningún tipo de reprogramación. Y como tenían 2 escalas más, me acerqué a la gente de Aerolíneas Argentinas para que me den alguna ayuda. ¿Y a dónde ibas a ir? Yo iba a Sao Paulo, de Sao Paulo a Doha y de Doha a Bangkok. O me lo tomaba con humor o la verdad que me quería matar. Mi tía viajaba a Madrid, Ezeiza, anoche 23:59 y por el tema del paro no pudo viajar. Ella viajaba Madrid, Ezeiza, que se quedaba un día acá en Buenos Aires y viajaba Aeroparque Corrientes y no llega porque mañana a la primera hora tenía el pasaje y no llega. Ya que mi tía tiene 80 años y sola no puede gestionar esto, así que espero me puedan solucionar. Otros, en su mayoría extranjeros, sin lugar donde quedarse, pero ya con su pasaje reemplazado para los próximos días, comían y descansaban en los rincones más ocultos del Aeroparque Metropolitano. Mi hija, sí, mi hija. Es mi hija. ¿Cuántas horas ya llevas acá? Desde las 4 de la mañana estamos acá. Y tenemos que estar hasta mañana a las 8 sale el vuelo. Y bueno, están suspendidos hasta mañana. Nos han dado un código QR para podernos comunicar con Aerolíneas Argentinas, pero ha sido imposible. Hemos tenido que llamar a mi agencia de viajes en mi país para que ellos nos solucionen nuestro vuelo para mañana. Un aeropuerto casi totalmente vacío. Esta imagen inusual se da porque los sindicalistas hace una semana avisaron del paro y las empresas con tiempo reprogramaron muchos de los vuelos. Las aerolíneas reforzaron los vuelos para los próximos días para cubrir la demanda de reprogramaciones de más de 24.000 pasajeros. Aún así, algunos usuarios llegaron al aeropuerto sin ninguna notificación y deambulaban por el edificio en busca de alguna respuesta. Desconozco cuándo podría volver a mi casa, no sé cuándo está reprogramado el vuelo, no hay ningún tipo de explicación. Estoy viendo la posibilidad de volverme en colectivo y perder el avión que me salió 150.000 pesos. ¿Y por qué decidiste quedarte acá? Porque me han dicho que tal vez salga alguien a dar una explicación, pero ya llevo más de 2 horas y media esperando, voy y vengo y no sale nadie. A pesar del paro, 2 aerolíneas, Flybondi y American Airlines, pudieron realizar algunos de sus viajes, pero solo desde la terminal de Ezeiza. Algunos pasajeros recibían así la noticia de que su vuelo no estaba cancelado, pero que debían irse inmediatamente al aeropuerto Pistarini para poder viajar. Sí, exactamente. Tenemos que ir a Ezeiza y nuestro vuelo es a las 6 y estamos ahora a 1 hora del aeropuerto, entonces no sabemos si vamos a cogerlo o no. Lo vas a llegar a agarrar, pero tenés que salir ya, así que te dejo. Gracias. Sí, gracias. Ya están a la venta las entradas para que pueda cada uno de los hinchas ver al seleccionado argentino en la próxima Copa América, la de este año, del 2024, a disputarse en Estados Unidos. Hubo un pequeño problemita para empezar a adquirirlas, porque apenas se avisó que ya estaban a la venta, al menos en este sector, en nuestro país y en algunos países
de Sudamérica, se conoció que había un bloqueo, que todavía no se podían comprar y que llegando a la última fase, ahí tiene que colocarse la tarjeta para que se pueda hacer el cobro pertinente y uno reciba su entrada, bueno, se cancelaba y se bajaba la transacción. Por eso mismo es que hubo que esperar al anuncio de FIFA en el cual afirmaban que era un bloqueo temporal nada más y que por esto mismo falta muy pero muy poco para que tengamos en nuestro poder la posibilidad de comprar las entradas siempre y cuando se puedan pagar estos precios. Para el debut ante Trinidad y Tobago o Canadá, la más barata va a valer $265 y la más cara $1.150. Claro, es el debut, es un poco más caro que lo habitual que el resto de las entradas, pero aumenta el precio mínimo para el partido contra Chile, que vale 336, y también el precio mínimo contra Perú se va a 380. El máximo, bueno, se va reduciendo a medida que aumentan los partidos. En caso de que avance Argentina en cuartos de final, va a pagarse desde $240, en semifinales desde $380 y la final, atención, desde $2.000. La Copa de la Liga Profesional lleva 7 fechas disputadas, mañana comenzará la octava y hay 6 entrenadores que se quedaron sin trabajo en sus respectivos equipos. Ya no corren más, no tienen más trabajo y por eso mismo no solamente se buscan entrenadores, sino que ellos también buscarán acomodarse en otros conjuntos. Nos referimos justamente a Módolo de Deportivo Riestra, al Colorado Saba, que fue desplazado de su puesto en Huracán, a la dupla Orsi Gómez, que ya no participan de Atlético Tucumán y fueron uno de los más sorpresivos porque se esperaba que tengan buenos resultados. Rondina dejó de ser entrenador de Sarmiento, Rodolfo De Paoli ya no está en Independiente Rivadavia, donde tuvo un paso muy pero muy breve, y Grassini fue el último de esta lista que dejó de ser entrenador de Platense. Y qué calor en la ciudad de Buenos Aires. El verano todavía no se despidió. La temperatura máxima a las 4 de la tarde alcanzó 31 grados y medio. La sensación térmica, 33 grados. Y en el centro y en el norte del país también se estuvieron registrando altísimas temperaturas. Por ejemplo, en Formosa, tanto en Capital como en Las Lomitas, el termómetro marcó 41 grados de temperatura real. Córdoba, 39. Santa Fe, 38. Realmente temperaturas muy elevadas, a pesar de que todavía estamos en verano, son valores ya bastante atípicos, 10 grados por encima de los valores normales. Y quiero comentarles que las altas temperaturas van a continuar sobre la ciudad de Buenos Aires, pero que a partir de mañana se espera tiempo inestable y que en el pronóstico hacia finales de este noticiero les voy a estar detallando. Vamos a hablar un poquito ahora del fenómeno del Niño, del cual les vengo hablando durante todo el 2023, inclusive en enero del 2024. Ya empiezan los pronósticos a hablar de que el fenómeno del Niño en los próximos meses va a debilitarse. De hecho, en este pronóstico probabilístico, en barras rojas, vemos la probabilidad de que continúe el fenómeno del Niño en el próximo trimestre, en marzo, abril y mayo. Es casi del 85% la probabilidad. Pero si vemos avanzado el año 2024, ya en el trimestre abril, mayo y junio, es decir, entrado el otoño, la probabilidad de fenómeno del Niño es muy baja y entramos en una neutralidad, que son las barras de color gris. Esto significa que el océano Pacífico ecuatorial va a ir disminuyendo sus valores de temperatura y a partir del invierno del hemisferio sur o del verano del hemisferio norte es muy probable que las probabilidades de fenómeno de la Niña, de que esa región lejos de Argentina, pero que el océano Pacífico ecuatorial está muy lejos de Argentina, pero que cuando ahí las temperaturas se presentan muy frías, tiene una señal de menos lluvia sobre la República Argentina. Así que vamos a ir siguiendo este año 2024. Pocas veces en toda la serie histórica, desde que se tienen registros en el año 1905, pasamos de fenómeno de niño a niña
prácticamente de un saque, prácticamente de forma continua. Y vamos a ver cómo va a venir entonces, en base a ese pronóstico de que va a continuar por lo menos 3 meses más el fenómeno del Niño, la lluvia en Argentina. Vean en color verde cómo va a llover más sobre el norte del litoral. Ahí vemos en colores verde fuerte Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, norte de Santa Fe. También en la Patagonia, prácticamente en todo lo que es la meseta patagónica, con lluvias significativas. Pero vean cómo, a pesar de que el fenómeno del Niño se lo asocia tanto en primavera como en verano a lluvias abundantes en nuestra región, durante los meses de otoño, con fenómeno del Niño todavía, hay lluvias por debajo de lo normal. Estos colores amarillos significa que este trimestre presenta normalmente en todas las series históricas analizadas lluvias por debajo. Así que hay que estar atentos porque podría llover menos en la zona núcleo, es decir, la zona agropecuaria por excelencia durante los próximos 3 meses. ¿Y cómo se viene en materia de temperatura? Bueno, en color azul, temperaturas por debajo de lo normal, es decir, un otoño más frío, prácticamente en todo el centro y norte del país. Sin embargo, en la Patagonia, la señal es inversa, con temperaturas un poco entre 0,2 décimas de grado y 1 grado por encima de los valores normales. Esto se los quería mostrar para que vean cómo puede venir los próximos 3 meses en materia de precipitaciones y de temperatura. Cuando volvamos de la pausa vamos a tratar de darle respuesta a este tema. El conflicto con los gobernadores de la Argentina, ¿es ya un tema cerrado o solo una tregua? ¿Hacia dónde va esta cuestión y cuánto puede llegar a influir el mensaje del presidente en la próxima Asamblea Legislativa para tener un panorama más claro? ¿Y el Bitcoin es la nueva moneda de reserva? Y la economía, por supuesto, y más, mucho más, como siempre aquí en Noticias a las 20:30. Miércoles, si el conflicto prosperaba, hoy seguramente tendríamos que informarte sobre un supuesto cierre de grifo del petróleo y el gas desde Chubut hacia la nación. Pero algunas cosas cambiaron y sobre todo un fallo de la Justicia Federal de esa provincia puso allí un punto de distensión en esta situación tan tirante que se generó entre la provincia de Chubut, el gobierno central y además el consenso y el acuerdo de los gobernadores de la Patagonia y del resto del país. Por eso esta noche vamos a conversar con el vicegobernador de la provincia de Chubut, Gustavo Mena, un hombre de la Unión Cívica Radical que acompaña a el gobernador, que es un hombre del PRO y que, en rigor, ¿qué tal, vicegobernador? Buenas noches, gracias por estar con nosotros esta noche. A ver si nos escucha. Ahí está. Bueno, voy a hacerle la pregunta directamente mientras terminamos de ajustar algunas cuestiones que tienen que ver con el sonido. Vicegobernador, la cuestión tiene que ver con que si esto es una tregua que se ha establecido entre los dos gobiernos o si en realidad esta situación puede llegar a tensarse durante los próximos días por dos cuestiones. Por un lado, por la posibilidad de que el gobierno nacional presente un recurso ante la justicia, nada más ni nada menos que un per saltum para que sean los jueces de la Corte los que intervengan, o también por lo que podría llegar a ser el mensaje del presidente en la Asamblea Legislativa. Vicegobernador Mena, ¿qué tal? La pregunta es esta: ¿estamos en una situación de tregua o este es un conflicto abierto todavía? ¿Qué tal? Buenas noches. No, en realidad es una cuestión que está saldada. La justicia se ha expedido, ha confirmado la justeza, digamos, de lo que nosotros decíamos. Había una apropiación indebida de fondos de coparticipación que le corresponden a la provincia por derecho propio y bueno, y al quedar resuelto por la justicia no hay más que discutir. Es cierto que puede haber instancias recursivas, pero eso ya son hipótesis. Bueno, nosotros tuvimos la semana pasada un fallo judicial también favorable por la quita ilegal también de los fondos de la compensación de las tarifas del transporte, y ahí no se cuestionó la competencia del juez, no se recurrió y además comenzaron a pagar. Debían desde el mes de octubre, porque en esto además el Estado es el mismo, más allá de que cambien los administradores, y la deuda se remontaba al gobierno de Alberto Fernández y empezaron a entrar esos fondos.
Y en esto, bueno, nosotros desconocemos obviamente qué puede hacer el gobierno nacional. De momento el fallo está vigente, no ha sido recurrido y por supuesto tiene que ser cumplido. Es interesante saber que han llegado fondos por el tema del transporte. Traslado la pregunta entonces a si hay una regularización del envío de fondos de coparticipación, esos 13.500 millones de los que hablaba el gobernador, o si todavía eso no se ha corregido de acuerdo con el fallo judicial. No, recién se cortó un poquito la comunicación, pero si la pregunta es si entraron los fondos de coparticipación, no. El fallo en realidad se pronuncia hacia adelante, ordena, porque todos estos meses hay vencimientos del Fondo Fiduciario Federal o para el Desarrollo Federal, porque así fue el formato bajo el cual se prestó, que dicho sea de paso, es una deuda que vamos a honrar, obviamente, pero que tiene una gestación totalmente irresponsable, tanto de parte del Estado Nacional que prestó como de la provincia que tomó. Nos iguala o nos asemeja en la situación al Gobierno Nacional, que ambos tenemos la responsabilidad de gobernar y en el marco de un desastre heredado, ¿no? Tanto el Gobierno Nacional como en nuestro caso, pero eso no quita que nos tengamos que hacer de todas formas responsables de estos compromisos financieros que se tomaron. Pero al igual también que el Gobierno Nacional, nosotros lo que pretendíamos era una refinanciación. Es lo que hace el Gobierno Nacional con la deuda nacional, es lo que hace con otras provincias, es lo que incluso nos permitió a nosotros en los meses de diciembre y enero. Pero acá lo que pasó fue que después de obtener una sentencia favorable por el tema del transporte, vino esta represalia. Y nosotros dijimos, lo que queremos es otras condiciones de pago que atiendan, que hoy tiene una tasa que es usuraria, del 250 anual, y un agolpamiento de vencimientos, o bien que nos permitan emitir títulos de deuda propios, para lo cual tenemos una ley habilitante, pero falta, por supuesto, que se expida el Ministerio de Interior, el Ministerio de Economía de la Nación y el Banco Central. Es una toma de deuda que no compromete el crédito de la Nación, porque está respaldada en garantías, y hacemos o queremos hacer lo que hace cualquier administrador diligente de un patrimonio ajeno, que es cambiar deuda cara por otra deuda menos onerosa. ¿Y hay diálogo en este sentido? Porque, por ejemplo, ayer en Casa de Gobierno vimos cómo el gobernador de Salta llegó a una reunión con el ministro del Interior. Hoy mismo, el gobernador de Río Negro, Bretilnec, quien los acompañó en el reclamo, quien firmó el documento primero de los gobernadores del sur del país, también estuvo con Guillermo Francos. ¿Hay algún tipo de diálogo que se haya podido establecer luego de esta decisión judicial? La posibilidad de actuar en bloque, porque también se generó un hecho político interesante para tener en cuenta, ¿no? Rompieron las barreras de las diferencias de partidos y jugaron todos de un mismo lado. ¿Se avanza en el diálogo con el gobierno central? Ay, bueno, no, se está escuchando el vicegobernador, qué pena. A ver, ¿ahora? Están hechas, le decía a las presas. ¿Me escucha? Ahora sí, lo escucho. Adelante. Le decía, no que yo conozca, no ha habido ningún diálogo luego de este conflicto. De todas maneras, las presentaciones están hechas y los gobernadores ayer en la conferencia de prensa, los gobernadores patagónicos, quiero decir, que dieron una conferencia de prensa en el Senado de la Nación, lo invitaron al presidente Milei a concurrir, a participar en la reunión de la Asamblea de Gobernadores del Tratado de la Patagonia, que va a tener lugar en Madrid, Chubut, el jueves que viene, el 7 de marzo. Vicegobernador, buenas noches, lo saluda Leandro Dario. Le cambio el eje de deuda, ya no con el Estado Nacional, sino con bonistas privados. Chubut tiene un vencimiento de deuda con bonistas en abril. Si mal no recuerdo, son 34 millones de dólares que tiene que pagar. Y luego del anuncio de reestructuración de deuda de La Rioja, hay mucha duda sobre la capacidad de las provincias de pagar sus vencimientos. ¿Pueden hacer frente a este pago o están pensando también en reestructurar?
No, la deuda del BOCADE se paga normalmente, son vencimientos trimestrales, están respaldados por garantías y esa garantía está sobrada. Es una deuda también que viene de la gestión anterior, emitida en el año 2016, reestructurada en el año 2021 y se está pagando normalmente y no hay ningún inconveniente con eso. Mena, el presidente Milei o la Casa Rosada, ¿les dieron ya una respuesta a esa invitación para poder participar de la reunión de los gobernadores patagónicos, del Parlamento Patagónico, o no todavía? No. ¿No hay respuesta? Bueno, perfecto. Bueno, ahí estábamos entonces ahí tratando de escuchar si llegaba o no una respuesta. Hay tantas preguntas para hacerle, también desde lo estrictamente político y lo partidario. Por eso es una alianza donde todavía Juntos por el Cambio trabaja unida, ¿no? Bueno, mucha tela para cortar con el tema gobernadores. Pero también te anticipé que íbamos a hablar de economía. Por eso esta noche quiero agradecerle aquí su presencia en el piso a Pablo Rodríguez Gauna, economista, que nos visitó hace unos días, siempre con temas difíciles, ¿no? Gracias. Con situaciones delicadas. Pablo, este conflicto de lo político, ¿está cambiando en algo las perspectivas que podían tener inversionistas, inversores que más allá de jugar en el sector financiero lo hacen con inversiones de otro tipo, ¿no? Que implican, se dice siempre en el mundo de los negocios, enterrar el capital esperando un tiempo para tener resultados. ¿Cambia en algo esta conflictividad política? Por ahora no, sin embargo el día de ayer fue un día complicado. Por suerte la respuesta de recién del vicegobernador Mena de que van a pagar el vencimiento que tienen de su bono provincial. Eso la verdad que ayer hizo ruido en el mercado con el bono de la provincia de La Rioja y que esto no sea un efecto contagio, ¿no? Que no se contagie a todas las provincias. Ayer los mercados resintieron este incumplimiento. En la medida que esto no se expanda y que podamos, digamos, el otro día hablamos acá y el presidente lo dijo, acá hay mucho show, ¿no? ¿Cuánto de todo este show lastima realmente a la economía? Hoy, por suerte, era el día que nos íbamos a quedar sin crudo en la Argentina y eso no pasó. Claro. Entonces, en la medida que todo esta cuestión mediática donde el gobernador de Chubut se pelea con el presidente, no llega a lastimar la economía argentina, pienso que eso no va a afectar las inversiones. Vuelvo al vicegobernador de Chubut, Gustavo Mena. Ustedes sabrán entender, hay problemas de conectividad. Y esto también es un tema que siempre manejan los gobernadores y los vicegobernadores, ¿no? Esas situaciones de asimetría que a veces los ponen a una distancia más lejana todavía. Para retomar, Mena, con una cuestión. A nosotros nos llamó mucho la actitud que tuvo Patricia Bullrich, la presidenta del PRO. El gobernador es un hombre del PRO, usted del radicalismo. Y además llamó al territorio como una tierra donde lo único que hay son guanacos. ¿Cómo asimilaron eso y cómo queda ahora la relación? Esta imagen que estamos teniendo nosotros en pantalla es justamente el momento en el que Ignacio Torres logra la gobernación y los dos referentes en ese momento. Estaba usted, por supuesto, también, pero Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta levantaron la mano de ustedes que habían ganado allí la elección. ¿Y ahora qué pasa con esta cuestión? Bueno, son expresiones políticas. En definitiva, si uno se las pone a analizar, lo que subyace es una ignorancia bastante manifiesta. Es algo, no quiero generalizar, pero es bastante común en la dirigencia nacional, incluso no solo en la dirigencia política, también en los medios. Hay una tendencia a la simplificación, a desconocer las realidades locales, a imponer una agenda metropolitana al resto del país. Pero bueno, son las distorsiones, digamos, de nuestro federalismo. Ahí en ese comentario se deslizan toda una serie de incorrecciones. Por ejemplo, que la cuenca petrolífera del Golfo San Jorge es madura, es cierto. No es cierto que vaya YPF a abandonar la cuenca, sí que va a dejar algunos yacimientos. Se dijo ahí que Exxon iba a abandonar la cuenca. Bueno, esto no es cierto por la sencilla razón de que Exxon nunca operó en la provincia del Chubut. Se dijo que
como se dice allí, la planicie, en realidad no es la planicie, es la meseta central en la zona norte de Chubut. No es cierto que hay una baja densidad poblacional, pero no es cierto que no viva gente. Hay una multiplicidad de pueblos que estoy seguro que la mayoría de los dirigentes nacionales no solo no conocen, sino que ni siquiera conocen el nombre. Pelsen, Gangán, Gastre, Lagunita Salada, Paso del Sapo, Paso de Indios, en fin. Pero bueno, uno no tiene la culpa de tener una dirigencia tan poco cultivada y tan poco formada. Probablemente ahí esté también la explicación de por qué nos va tan mal como país, porque también no tenemos una élite gobernante que tenga una formación demasiado afinada. Bueno, tal vez por eso haya surgido esta idea de la casta, ¿verdad? Vicegobernador, le agradezco mucho este contacto aquí esta noche en Noticias a las 20:30. No sé si los vamos a ver el viernes en el Congreso, si han sido invitados a participar de la Asamblea o no. Sí, vamos a estar por ahí con el gobernador. Perfecto. Bueno, nos veremos entonces allí en el Congreso Nacional para saber cómo se vive ese mensaje que promete ser muy intenso. Buenas noches y muchas gracias. Gracias, disculpen los problemas de conexión. Un abrazo. Así pasa. Buenas noches. Y volvemos a esta vez, la política no nos vamos a poder desprender, de la política sobre todo en este camino. Y justamente, ¿qué expectativa tienen los economistas de lo que pueda llegar a anunciar el presidente el próximo viernes? Mucho comentario ahí. Hubo mucho comentario, mucho sobre dolarización. No creo que sea el momento, como lo comentamos en el programa anterior. Estamos esperando el ingreso de dólares del campo. Para mitad de año vamos a tener un Banco Central más fortalecido. Igualmente todo puede ser en la Argentina y podemos encontrarnos con alguna sorpresa. Desde Radar Pyme a nuestras empresas asociadas les decimos que tomen las previsiones del caso, porque bueno, hay una probabilidad de ocurrencia de ese escenario. Ese escenario se va a dar. De acá en el 2024 estamos por descontados de que se va a dar. Obviamente hay un primer paso que es la eliminación del cepo. Eso es una condición sine qua non, pero la dolarización yo pienso que, como hablamos la otra vez, la bala no se va a jugar en la última partida, sino se va a jugar antes. Nosotros estamos esperando el dato de inflación de febrero. Como decíamos el otro día, esperamos que la inflación de febrero fuera un poquito más alta. ¿Para qué? Para que el tobogán sea continuo y no sea un serrucho, ¿no? O sea, y que el gobierno pueda balizar el camino hacia adelante, pueda indicarle a los empresarios cuál va a ser la expectativa de inflación, cuál va a ser la tasa de interés, cuál va a ser el tipo de cambio. Bueno, se sabe que el core IPEC es del 2%, pero hay muchas expectativas de aumento para mitad de año. Porque el empresario pyme que abre la fábrica todo el día, hoy me dice, mira, mi horizonte es de 30 días. Yo puedo comprar insumos por 30 días, porque después no sé si este país va a brillar en números económicos o va a volar por el aire. El sector pyme y otros sectores, me imagino que deben estar inquietos a partir de lo que va a ser el nuevo cuadro tarifario, ¿verdad? El 29 tenemos allí esa audiencia donde muchos sectores dejan de tener subsidios, las tarifas pasan a ser plenas y supongo que esto va a generar un impacto en el sector. Sí, porque todos esos aumentos se esperan para marzo, donde otra vez se espera un pequeño rebote. Y ante toda esta realidad, ayer renuncia el secretario PYME. Es cierto. Sí. Entonces, nosotros, como decía la expresidenta, hoy tenemos funcionarios que no funcionan y funcionarios fantasma, que está la silla vacía. Y en un área tan fundamental como es el de las pymes, no podemos estar ni 24 horas sin un funcionario que tome decisiones. Vos sabés que desde la Secretaría PYME y de la Secretaría de Industria se defienden los intereses de las empresas ante dumping, se ayuda a las empresas a exportar. O sea, no es que la casta no hace nada. La casta, en el buen sentido, que es el Estado, está en función de las empresas. Empresas que a veces tienen problemas de dumping, competencia desleal. Bueno, salvo que no interese este enfoque, ¿no? Porque es un presidente outsider que juega, entre comillas, esto de juega, el rol de otra manera del presidente. Tal vez no tenga interés en hacerlo y permita que el mercado con sus actores finalmente definan quién queda o quién no. Claro, por una medida de dumping es protegida acá y en la China, o sea, bueno, y los chinos, bueno, no son, pero bueno, y el presidente tiene una herramienta fantástica que se llama GDE. No sé si vos lo escuchaste nombrar en el debate. Sergio Massa lo apuró un poquito a Milei hablando del GDE, como mostrándole que desconoces el Estado. El GDE es un sistema donde vos con 3 clics podés ver
todos los expedientes que presentan las empresas particulares y podés ver qué demora tienen. O sea, cuánto están cajoneados virtualmente esos expedientes, porque atrás de un expediente hay una necesidad. Entonces vos podés medir la gestión del Estado de esta manera. Eso es algo que hizo la gestión Macri de digitalizar todos los expedientes y vos pudieras de alguna manera rápida eficientizar. ¿Por qué pensás que se dan estas demoras? Desconocimiento. Yo pienso que es totalmente desconocimiento y falta de personas adecuadas para ocupar estos espacios, ¿no? O sea, el secretario PYME hoy no está nombrado. Pablo, ¿y cómo están enfrentando, cómo se están preparando las pymes para esta recesión que ya estamos viviendo? Hay menos demanda de sus productos, producto de la recesión, valga la redundancia. ¿Por dónde van a ajustar las pymes? Porque también les aumentan los costos, tarifa de luz, de gas. ¿Por dónde van a ajustar? ¿Están pensando en despedir personal? Y viste, lo tenemos con el caso de Asindar, que adelantó, están por ahora adelantando paradas de planta, tratando de no transmitir inseguridad a los colaboradores. Pero bueno, esperemos que en marzo esto pueda, digamos, empezar a tener un quiebre, ¿no? Porque si no... Eso lo hacen los que tienen espalda para aguantar hasta marzo, abril, ¿no? Los más chiquitos me imagino que tienen que empezar a ajustar ya. Por ahora no se ven despidos, no se ve, pero sí se ve que bueno, la gente está cuidando el empleo. Obviamente las paritarias vienen en cuotas, los aumentos vienen en cuotas. Entonces, hoy por hoy los empresarios me dicen, mira, lo primero que hago es pagar sueldos y después veo qué compro, qué insumo, pero lo principal es mantener el empleo. O sea, eso en enero y febrero está garantizado. Veremos más. ¿Qué pasa con los niveles de producción y qué ocurre con los niveles de venta de las pymes? Bueno, salió el índice industrial PYME que cayó un 10% interanual, el índice de Osvaldo Ferrero, actividad económica, un 3,8% interanual. Obviamente se está resintiendo, las ventas han caído estrepitosamente en enero. ¿Cuánto? Las ventas cayeron 30% en promedio, depende de qué sector. Textil, bueno, ha sido un poquito más, alimentos y vida un poquito menos, pero bueno, todo fue en función del reacomodamiento de precios brusco, ¿no? Pablo, el gobierno necesita dólares para unificar el tipo de cambio, para levantar el cepo. ¿Esta caída reciente de los dólares financieros complica la liquidación de divisas del campo o vos creés que igualmente van a liquidar? Pienso que la complica, pero bueno, en definitiva el dólar se está acomodando un dólar de equilibrio donde, bueno, el tema son las expectativas futuras, ¿no? O sea, la expectativa futura de evaluación se fue corriendo y cada vez se corre más y cada vez baja más. O sea, esta expectativa que estaba para marzo, ahora está para junio. Y en marzo se va a pasar para agosto, mientras el gobierno siga acumulando reservas y esta expectativa va a ir bajando. Hay otro tema que me parece interesante de tener en cuenta y es el hecho de que encontramos a los funcionarios, al ministro de Economía y al presidente, celebrando tener buenos, entre comillas, números, ¿no? El hecho de terminar con el déficit, que seguramente es un horizonte necesario, pero dejando de hacer algunas cuestiones. Lo estábamos hablando recién con el conflicto con las provincias. ¿Hasta dónde es viable sostener un programa equilibrado cuando en realidad deja de cubrir necesidades que se ven en todo el contexto que ayuda a mantener a la economía en movimiento, sin recesión y con la gente en actividad también, ¿no? Con todo el sistema productivo en actividad? Sí, en enero se pisaron gastos, obviamente, se escondieron bajo la alfombra algunas cosas para tener el superávit. Lo que estamos viendo, bueno, ¿cómo lo ves? Lo ves con las medidas de fuerza, o sea, empiezan a haber medidas de fuerza, hoy de aeronáuticos, próximamente de docentes, tuvimos el paro de trenes, todas estas medidas de fuerza van a generar algún tipo de resentimiento. El tema es que no sean prolongadas, ¿no? Por ahora son de 24 horas, no vemos un bloqueo Un cambio general. en la política económica no. Un cambio en la política económica no. La política económica está atrasada, el déficit va a ser defendido a rajatabla y lo que se espera es el rebote y la baja de la inflación. Bien. Bueno, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros esta noche. Es Pablo Rodríguez Gauna, economista, con quien hemos hablado sobre esta situación de la economía, la expectativa del mensaje del presidente y además ese sector que es fundamental, el sector PYME,
que produce mucho, pero que además da una enorme cantidad de trabajo aquí en el país y que es indispensable para mantener la rueda activa de la producción. Muchísimas gracias. Gracias, Lina. Leandro, y nosotros no vamos a dejar de hablar de finanzas en este caso. ¿Qué pasa con el Bitcoin? ¿Por qué sube tanto? ¿Qué es una moneda de resguardo? ¿Ha pasado algo? ¿Hay algún dato en especial que hace que el dinero vaya allí? Bueno, es el activo financiero del momento, ¿no? El lunes había superado los $50.000, hoy superó los $61.000. En un momento del día llegó a tocar $64.000. Recordemos que el récord histórico de esta criptomoneda es $69.000. Hoy subió 9%, en lo que va de febrero 45%. En los últimos 2 años es el máximo histórico y estamos entrando en un ciclo alcista, ¿no es cierto? Para que tengas una idea, hace 2 años cotizaba $37.780. Hoy, 28 de febrero, cotiza por encima de $61.000. En un momento incluso llegó a cotizar $16.000. Es decir, la suba que ha metido es impresionante. ¿Y por qué se está dando esto? Esto se está dando por 2 cuestiones. Por un lado, grandes fondos de inversión en Wall Street como BlackRock están comprando mucho Bitcoin porque les ofrecen a sus clientes los famosos ETF, que son fondos que cotizan siguiendo la cotización de Bitcoin. Es decir, hay mucho dinero tradicional de las finanzas comprando Bitcoin. Y por otro lado, en 50 días vamos a tener en abril el halving de Bitcoin. ¿Qué significa esto? La reducción del minado de Bitcoin a la mitad, es decir, cada vez se va minando menos y eso genera que a menor oferta y mayor demanda suba la cotización de Bitcoin. Se espera que este ciclo alcista sea muy intenso, de hecho algunos prevén que supere la cotización de $100.000, o sea, sería una suba impresionante, pero corto en el tiempo. Atención con esto, puede ser un ciclo alcista más corto. Hay mucho miedo a quedarse afuera y hay mucha expectativa entre los que ya tienen Bitcoin y están esperando que justamente supere la barrera histórica de $69.000 y empiece a romper récord. Hoy por hoy está entre los 10 activos financieros con más capitalización de mercado del mundo. Se agravó la situación en Texas, Estados Unidos, debido a que los focos de incendio se salieron de control todavía más y hasta ayer 80.000 hectáreas habían sido afectadas, pero lamentablemente las cifras actualizadas durante el mediodía de hoy ascienden a más de 270.000 las hectáreas afectadas. Este incendio está ubicado sobre el norte de Texas y se aproximó a la principal planta de ensamblaje de armas nucleares de los Estados Unidos, según informaron las autoridades. Miles de personas, más de 4.400 personas, tuvieron que verse afectadas y evacuar sus viviendas, sobre todo muy cerquita de la ciudad de Amarillo, en el centro de ese territorio. El gobernador Greg Abbott declaró el área de desastre en más de 65 condados de Texas. Ahí estamos viendo las imágenes de la gente dejando sus hogares. Pero también hubo algunos vuelos que pudieron tomar imágenes aéreas para darnos dimensión de la cantidad de focos de incendio y realmente fueron impresionantes. Aproximadamente se extienden por más de 200.000 kilómetros cuadrados. Eso para que tengan noción de la cantidad del área afectada, mejor dicho, por estos focos de incendio, y realmente se veían kilómetros y kilómetros de fuego desde arriba. Vamos ahora a México porque allí uno de los principales volcanes que continúa activo de forma intermitente e irregular, otra vez me refiero al volcán Popocatépetl, lanzó durante el día de hoy una espesa fumarola de cenizas que alcanzó una altura de 2.000 metros y obligó a cancelar 22 vuelos del aeropuerto de la ciudad de Puebla, mientras que las operaciones fueron normales en el México DF, en el aeropuerto de México DF. Pero realmente fue una toma impresionante la que les estoy mostrando, donde se puede ver que las cenizas alcanzaron una altura de más de 2 kilómetros y claro, se mantiene en alerta nivel 2, en nivel amarillo toda esa región, porque continúan los sismos. Eso es síntoma de que este volcán puede continuar en erupciones volcánicas y de hecho de mayor magnitud durante las próximas semanas.
Y vamos ahora al continente africano porque, bueno, entre Medio Oriente en realidad, porque allí tormentas fuertes continuaron. Ayer les mostraba de Argelia y de Marruecos, pero ese sistema tormentoso se desplazó hacia el sudeste y el este y estuvo dejando fuertes granizadas en regiones de Irán. Esos videos se viralizaron durante el día de hoy en las redes sociales. La ciudad más afectada fue Balochistán, en el norte de Irán, una región que también es desértica, pero que se vio sorprendida por una fuerte granizada seguida de un fuerte chaparrón de lluvia e intensas ráfagas de viento. Hubo algunos autoevacuados, pero por suerte no se informó de personas heridas ni fallecidas. Bueno, estamos ya casi entrando en este último tramo de noticias a las 20:30. Cuando volvamos, vamos a hablar de deportes y a que Nacho nos cuente qué va a pasar con el tiempo mañana y más siempre, ida y vuelta. Qué linda actividad es esta. Fíjate cómo hasta el 3 de marzo se va a realizar en el predio de la Rural, aquí en la ciudad de Buenos Aires, la exposición Nuestros Caballos. Es la edición número 21 y entre sus atracciones va a contar con la presencia de más de 1000 ejemplares de caballos. Además, un espacio especialmente destinado para trabajar un tema que es sumamente interesante, que es la equinoterapia, y obviamente también va a haber concursos de doma. Más de 1000 caballos llegaron al predio de la Rural para participar de esta nueva exposición que trae el campo a la ciudad. Este año abre nuestro calendario ferial prácticamente al iniciarse hoy, 28 de febrero, como bien decís, hasta el 3 de marzo, de 10 a 20 horas. Es una exposición que la verdad que tenemos mucha expectativa puesta en esta edición. Es muy esperada, no solo por las distintas razas que participan de la Expo, que vienen con todos sus ejemplares y sus exposiciones nacionales de otoño, sino por el público general, porque es el primer capítulo donde el campo llega a la ciudad, aquí al predio de Palermo, luego sucede con la exposición rural de mitad de año, pero es muy esperado porque tiene mucho contenido para venir a disfrutar durante 5 jornadas en familia realmente. Vamos a realizar el Mundial de Horseball el año que viene, el 2025, en este marco de esta exposición, con más de 12 países que van a participar, más de 24 delegaciones con 3 categorías. La verdad que va a ser un evento realmente muy importante, no solo para nosotros, para la exposición en nuestro predio, sino para la ciudad y para el país entero. Merlí es un caballo joven de raza Appaloosa que fue preparado por Delfina para participar en la admisión de esta competencia. Es por esto que desde temprano estuvo desfilando por la pista central del predio ubicado en Palermo. ¿Cómo estuvo Merlín para la admisión? ¿Cómo lo viste? Muy bien, él ya es el segundo año que viene y así que bueno, por su distinguido pelaje es uno de los favoritos también. Un dálmata, un caballito dálmata. Parece un dálmata en caballo. Este pelaje dentro de la raza Appaloosa se llama leopardo, tricolor porque tiene manchas negras y coloradas. Él nació acá en Argentina, el jurado lo que ve es que corresponda con la edad declarada, que tenga el número de microchip que declaramos. Que el ¿Cuánto tiene, perdón? Él tiene 5 años. Le empinamos los dientes, después que no tenga heridas que impidan o su reproducción o su funcionalidad y que cumplan con todas las características raciales. Entre las diferentes actividades, los turistas y vecinos de la ciudad podrán disfrutar de admirar caballos criollos o ponis, conocer todo sobre la cultura ecuestre y hasta adquirir productos regionales. Esta se trata de la edición número 21 de Nuestros Caballos, que a través de una larga agenda de actividades busca darle visibilidad a las razas y a todos los expositores del país. Se podrá visitar hasta el próximo 3 de marzo en el horario de 10 a 20 horas y las entradas que se pueden adquirir online tienen un valor que va desde los 3.500 hasta los 4.500 pesos. Entre el público que es conocedor del tema abundan los mates amargos y la ropa tradicional como la de Tomás, que vino de Montehermoso para participar de esta feria con sus padres. Abajo tengo un par de alpargatas, después tengo bombacha de campo, de verano, después acá tengo en la cintura tengo la faja con la rastra y tirador y el facón atrás. Las boinas que tenés puesta vos, ya te digo, están por acá. Esas están 43 y las desnudas, digamos, están 39.900. De esta forma, la Rural inauguró la fiesta que celebra la cultura equina en el país y que se consolida como una de las actividades más importantes de la agenda del verano en la ciudad de Buenos Aires. Parece que pifiaron y en Santiago le pusieron repelente a las pelotitas de tenis porque no pican, no hay lugar al pique de las pelotas y esto es una gran queja por parte de muchísimos tenistas. Cuesta jugar a esta altura
y además con el clima de Santiago y todo lo que se vive allí, porque parece como si estuviese húmedo el polvo de ladrillo, pero es raro, es casi absorbente el sistema y por eso las quejas de Roberto Carballés Baena por el estado de las canchas de este ATP 250. Ahí lo vemos incluso intentando arreglar parte del recorrido, ¿no? Porque algunas están hasta con ciertos pocitos, ¿no? Ciertas irregularidades, pero lo cierto es que no pica por parte del material que se utilizó por sobre el polvo de ladrillo, creyendo que le iba a dar mayor velocidad, pero en realidad terminó por casi claudicar el juego. Nacho, contanos, ¿para qué nos preparamos? ¿Más calor, lluvia, tal vez? Decinos. Bueno, el calor va a seguir en la Ciudad de Buenos Aires, pero hay algunos cambios previstos para las próximas horas sobre la Ciudad de Buenos Aires. A esta hora, una noche más que pesada, 27 grados marca el termómetro sobre la Ciudad de Buenos Aires. En el Observatorio Central, la misma sensación térmica, pero en Aeroparque, como la humedad es todavía más alta, cerquita del río, la sensación térmica llega a 30 grados. La presión baja, 1009,2. El viento del este aporta mucha humedad en capas bajas, a 7 kilómetros por hora. La visibilidad es normal de 10 kilómetros, pero hay algunos cambios, te decía, y se espera tiempo inestable, un periodo de tiempo inestable para el día de mañana. Claro, todavía durante la primera parte de mañana jueves vamos a seguir dentro de aire cálido, húmedo e inestable, con cielo parcialmente nublado, la temperatura mínima 23 grados, el viento moderado del este-noreste. Fíjate que mañana el sol sale a las 6:40 de la mañana, la humedad altísima, 80-85%. Pero claro, se está acercando un débil frente frío que a esta hora de la noche está dejando una línea de tormentas entre Mar del Plata y Pinamar. Ya pasó por Mar del Plata hace apenas media hora. Eso está avanzando, está caminando, como decimos los meteorólogos, lentamente. Va a llegar mañana a la tarde a la región de Capital Federal con alguna tormenta. Ahí se ve el rayito, algún chaparrón, alguna tormenta de forma aislada. No esperamos fenómenos tan fuertes ni generalizados, pero la inestabilidad va a estar presente con una máxima de 30 grados. Y una vez que se registre ese chaparroncito, el viento rota al este moderado con ráfagas. Y claro, se viene un descenso ligero de temperatura, acompañando a ese cambio en la masa de aire, ligero, con 23 grados, el viento moderado del sector este, y la humedad va a seguir elevada en torno al 87%. El resto de la semana, máximas de 30, y ya les adelanto, se ve bastante, con mucha confianza, con poquita incertidumbre, que el sábado llega un frente frío muy potente, tormentas fuertes el sábado y a partir del domingo entra un otoñazo, podemos decir, porque vienen varios días frescos con buen tiempo. Bueno, me llamó mucho la atención eso de otoñazo, lo voy a tener en cuenta, a ver de qué se trata. Nacho, muchísimas gracias. Y nosotros hasta aquí te contamos todo lo que pasa en tu ciudad, en el país y en el mundo. Mañana volvemos a hacer juntos estas noticias a las 20:30. Que tengas un gran descanso. Chao.